Bueno, muy bien muchachos, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Permítame, me voy a abrir aquí la plataforma. Bueno muchachos, pues estaba ya terminando las notas del primer corte, pero pues aún faltan algunas personas por entregar algunas actividades. O tal vez, bueno, eso es lo que quiero saber el día de hoy. Eh, por ejemplo, pues no sé si Brian ya esté por aquí, Olarte. No sé, Olarte, pues sí, Olarte no ha subido, digamos, el trabajo que tenía que ver con de la parametrización de un software. Si esa es una actividad que estuvo en qué semana, semana 4 creo que estaba esa actividad. Cantor, cantor. Cantor y César. Sí, entonces, como le estaba diciendo, aquí algunos chicos como Brian, bueno, ese trabajo, yo no sé si Brian haya trabajado en grupo esta actividad, que era crear un software para metrizar un software, ¿no? Y no sé si alguno de los que está aquí me puede decir si Brian pues les ha colaborado en esa parte o pues, porque yo no sé qué pasa con él, si es que está enfermo, pero a veces como que casi no existe. No, pero él sí estuvo en la clase pasada, o Solarte sí estuvo. Bueno, esperemos a ver que llegue y le preguntamos, porque también está debiendo esta otra actividad, la actividad de biblioteca del corte uno. ¿Quién trabajó con él en esa actividad de biblioteca, muchachos? Y es que esta semana ya me toca subir notas a la plataforma de Génesis. Entonces, Solarte, a ver, Brian Alexander Solarte. Pues yo le había dado unos grupos para que pues trabajaran en grupo, ¿no?
Ya si ustedes no querían y querían traer individual, pues no importa. Entonces Solarte, creo que en esa actividad como que estaba solo también. Y en la actividad de laboratorio, muchachos, de Solarte. ¿Alguno trabajó con Solarte en laboratorio? Creo que eso estaba con fecha de hoy, ¿no? Jamie. Jamie llegó. Vamos a poner a la señorita Jamie. Señorita Jamie, listo. Bueno, con Olarte tengo esas tres actividades que no, pues ninguno me da respuesta. Entonces, pues de pronto, pues quiere decir que él está solo. Pero bueno. Entonces aquí tenemos a Julián Gordillo. Julián, la actividad de inglés. Julián ya llegó o no llegó. Julián Gordillo, no ha llegado Julián tampoco. Y Julián también en el laboratorio, vamos a ver. Ahí llegó Solarte. Ese era que estábamos necesitando. Bueno, Brian, buenos días, Brian. Brian, Brian, Solarte. Ay, ¿quién más llegó? John Harold. John Harold Lugo. A ver, ahora sí, podemos hablar con Brian Solarte. Brian, es que estaba preguntando unas actividades, tres actividades que no encontré en la plataforma, que son crear un software bajo unos parámetros, semana 4 creo que es eso, la actividad de biblioteca del corte uno y la actividad de laboratorio. ¿Usted me puede explicar qué fue lo que pasó? Profe, la biblioteca no había hablado de sopa de letras. ¿O qué era eso? Ah, no, solo era inglés. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que casi no alcanzo a escuchar acá. ¿Puede hablar más fuerte? ¿Puede hablar, puede hablar con voz más fuerte? Ya, profe, yo me acuerdo que sí hice la de biblioteca, pero ya reviso. Sí, por favor revise y miramos, porque no, esa no la encontré. A ver. Y la de inglés, ¿cuál fue la otra? O sea, debe, bueno, la biblioteca me dice que sí la tiene, pero creo que no la subió. Y la de laboratorio no la ha subido, creo que esa se cerraba hoy. Y una de crear un software bajo unos parámetros, semana 4. A ver, dice que la biblioteca sí la hizo, vamos a mirar, creo que esa está en semana 5. Solarte, sí, mire, pero acá no está. Cuando la actividad se encuentra en la plataforma, a mí me aparece aquí los PDFs, ¿sí? Pero mira que no aparece tu PDF ahí. Y lo mismo John Harold Lugo. Ah, pero John Harold no la subió, pero sí tiene la nota porque trabajó con un grupo.
Pero en caso de Brian, si no estaba referenciado en ningún trabajo y tampoco la subió individualmente. Bueno, mientras él mira, yo sigo con los otros grupos. Tengo acá, por ejemplo, Gordillo, pero Gordillo no ha llegado. Bueno, el Gordillo no está, pero Albarracín, Diego Andrés Albarracín debe esa actividad de creación de un software bajo unos parámetros. Semana 4 creo que es. Diego Andrés Albarracín, Diego, ¿puede activar el micrófono, por favor, Diego? Sí, señor. Buenos días. Buenos días, Diego. Cuénteme, Diego, qué pasó con la actividad. Ah, no, profe, esa sí no la alcancé a enviar. O sea, esa fue la que casi no entendí muy bien, entonces no la hice. Mm, bueno, listo. Pero tiene buenas notas. Ahí alcanza Diego Andrés Albarracín. Tiene buenas notas. Ahí alcanza a subir. Ahí le va a poner el 2. Alcanza a pasar. Bueno, listo, Diego. Listo, profe, gracias. Bueno. Eh, bueno, Elena, aquí veo que le falta una actividad. La actividad del laboratorio, Elena. Esa se le cierra hoy, creo. Elena, ¿me puede explicar qué ha pasado con la actividad del laboratorio? O si la va a subir hoy. Activa el micrófono, Elena, por favor. Buenos días, profe. Buenos días. Sí, sí, señor, me falta la última actividad que no le he podido enviar, la que fue la de laboratorio que se cierra. Bueno, eso. Por favor, revisa entonces y miramos si está abierta la plataforma o si tiene alguna dificultad para cargar el trabajo. No, sí, yo revisé y está abierta la plataforma, yo la subiría el día de hoy, profe. Bueno, listo, Elena. Bueno, aquí veo también a Julián Gamboa, Julián Esteban. Lo mismo, el laboratorio, Julián Esteban. ¿Cómo va con eso? Profe, buenos días. El laboratorio, en el trabajo en laboratorio somos con César Peña y con Julián Gordillo. Nosotros trabajamos los tres para el laboratorio, pero el único que lo envió fue César. Ah, bueno, listo. Entonces César, listo. Entonces Julián Gordillo, muy bien. Y Gamboa, Julián y Gamboa, listo. Solucionado, bien. Me queda pendiente aquí Solarte, y que él está mirando, pues que él tiene la biblioteca, pero no la ha subido, no ha subido la de laboratorio y la de parametrizar un software. Tampoco, pues ahora esperamos que ahorita me dé respuesta. Bueno, aquí tengo también Brian Steven Correa. Brian Steven Correa. Sí, profe.
Y Brian, pues yo veo acá que le falta, por ejemplo, la inglés, le falta la de la semana 4, la del software con una parametrización y la del laboratorio. ¿Y qué le ha pasado a usted con esas actividades? Profe, con la de inglés sí fue que, pues, la primera vez que usted abrió el plazo, yo no alcancé a subirla. Y después no me di cuenta que había ampliado el plazo de esa tarea y pues tampoco alcancé a subirla. Entonces, pues eso pasó con la de inglés. La otra sí no recuerdo haberla hecho. Y la del laboratorio, pues estaba terminando unas cosas y pues ahorita termino de enviarla. Entonces le voy a habilitar para que me suba la inglés, ¿listo? Y la Listo, tiene profe. ahí. Ese inglés está en ¿Será como la semana uno o 2, si mal no estoy? semana 3. Sí. Semana 3, sí. Bueno. Bueno, listo. Entonces aquí en semana 3, bueno, tenemos de la actividad de inglés, tenemos el plazo. ¿Dónde es que está eso? En temporización, tiempo de entrega, creo que es. Ah, bueno, está aquí. Entonces voy a ponerla con fecha de hoy, septiembre 13, y vamos a ponerla todo el día. Pero es bueno que la suba de una vez, ¿listo? Sí, profe, ya mismo la subo. Listo, y le quedó habilitada la de inglés. Bueno, me dice que, que esta de la del software, semana 4, que era elaborar un software bajo ciertos parámetros, me dice que esa al parecer no la tiene, No, ¿cierto? profe, yo sí no la tengo. Listo. Ahí le pongo un 2 para que le suba un poquito. Muchas gracias, profe. Bueno, entonces, la del laboratorio, esa la sube hoy? Sí, profe, esa sí estaba terminándola ayer, pero entonces no alcancé a subirla en la noche. Entonces ya ahorita la subo. Ahorita que termine. Bueno, listo. Eh, David Steven Cantor. A ver, David Steven, el laboratorio, ¿cómo va con ese laboratorio? Es la única que veo que le hace falta. Buenos días, profe. Em, sí, estoy con Elena en esa actividad. Pues ya la terminamos hoy y la enviamos. Bueno, listo. Listo, Jamie. Jamie Arena, Jamie. Le falta lo mismo, le falta la de software, crear un software bajo unos parámetros, le hace falta esa, y le hace falta el laboratorio. A ver, Jamie, ¿qué pasa con esas dos actividades? Si no tiene, dice Jamie que Profe, qué pena, disculpe. El tema que usted dice del software es el que dice que realizar en un grupo un diseño de arquitectura del software que contenga los siguientes parámetros, sí, componentes correcto, principales para la correcto. creación de... Ah, profe, sí lo hice, pero no alcancé a enviarlo. Entonces, ya le habilito. Es más, incluso le dejé en comentarios como una parte, pero pues creo que no lo vio. Bueno, no importa, listo. Entonces, esa creo que es semana 4.
Semana 4, arquitectura, semana 4. Sí, vamos a ampliarle la fecha. Y bueno, entonces, sí, eso creo que está acá. Acá llegó alguien más. Gordillo, bueno, llegó Gordillo. Gordillo, listo. Entonces, estamos mirando la actividad de los parámetros. Septiembre 13. Septiembre 13. Bueno, esta sí, fecha límite no es necesaria. Listo, ahí le habilité para que revise. Listo, profe, ya la subo entonces también. Bueno, listo. Necesitaba, necesitaba Gordillo. Gordillo me le hace falta una actividad de inglés. Gordillo puede activar el micrófono, por favor. Sí, señora, aquí estoy. Bueno, Gordillo, ¿qué pasó con la actividad de inglés que no la cargó? Profe, si no estoy mal, esa yo la realicé en grupo con mis compañeros César Peña y con Julián Gamboa. Ok. César. Ah, usted trabajó con ellos. Ah, bueno, listo. Entonces ya le pongo la nota, listo. Y bueno, bien. Y me dice Jamie que el laboratorio se le cerró, ¿no? Ayer. Entonces voy a habilitarle el laboratorio Jamie para que usted suba esa actividad ahorita. Ese laboratorio. Bien. Bueno, Jamie. Entonces, aquí. Sí, claro, se cerraba ayer a medianoche, sí. Pero puedo ampliarle, ponerle para hoy. Listo, Jamie. Ahí le quedó habilitada Jamie para que suba el trabajo. ¿Listo? Para que suba al laboratorio. Listo. ¿Quién más me falta? Bueno, creo que estaba. eh, Pues, profe, no la encontré. Imagino que no sé, que se me perdió. ¿Y cuál es la otra? La de la semana 4 no la... Ah, no, la de semana 3 no la terminé. la de semana 3 era la del software. Sí, No la terminé. Y bueno, la biblioteca no la he encontrado. no, señor. Pues tiene que buscarla y cuando la encuentre, búsquela hoy y me avisa. Pero yo la dejo habilitada, ¿no? Yo la dejo habilitada para que la suba hoy. ¿Y el laboratorio, ese lo está terminando? Pues estábamos haciéndolo con Jamie y lo dejamos a medio terminar. Como se cerró, no lo terminamos. Pero entonces tienen tiempo para que lo terminen hoy y lo suban. Listo, profe. Y vos necesita que le habilite la biblioteca, ¿sí? Sí, señor. Entonces para que hoy la pueda subir, bueno. Listo, ahí la dejo como fecha límite hoy para que la pueda subir. Miremos a ver qué más.
Entonces dice que esta de creación de software, que eso tal vez no la tiene. Bueno, listo. Creo que ya he hablado con todos, porque Jamie está terminando esta. ¿Qué es lo que me dio Jamie esta actividad? Ah, pero Jamie, ¿y qué fue lo que pasó con esta actividad, Jamie, la de parametrización de un software? Esta actividad de la semana 4, Jamie, ¿qué fue lo que pasó con esa actividad? Sí, el laboratorio entiendo que está con Brian y lo están terminando y lo suben hoy, pero la actividad de la semana 4, que era crear un software bajo unos parámetros. Esa actividad, ¿qué pasó allí? Pero ya la tienen la actividad hecha, porque si es por habilitar la plataforma, pues yo la habilito, pero quiero saber si la tienen. Bueno, si la tienen, listo. Entonces, Jamie, le voy a habilitar esa actividad del software la semana 4 para que me hagan el favor y me la suban hoy. No, sí, vea, inclusive ya la había dejado habilitada. Ya está con fecha de hoy, Jamie, para que la suban entonces con su compañero. Listo. Listo, entonces eso era lo que quería preguntarles. Mi falta es Brian Alexander Solarte, que encuentre la biblioteca y está terminando pues esa actividad y él creo que la que sí no alcanzó a terminar fue la de los parámetros. Pero pues si Brian alcanza a terminar la de parametrización del software, eh, la puede subir hoy, ahí le dejé habilitado. En términos generales, al grupo le ha ido muy bien, ¿no? Le ha ido muy bien al grupo. Sí, pues vi que tuvieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete aprendices. Han tenido como inconvenientes para subir actividades, pero en términos generales, el grupo trabajó muy bien. Entonces, me siento contento, pues, por el desempeño del grupo. Bueno, Profe, buenos días. ¿Puedo hacerte una pregunta? listo, sí, claro, sí, señor. Esa que dice evaluación corte final, ¿esa ya está calculada? Sí, ¿La que tú porque, estás mostrando ahí, Neymar? esa, es que no, esta es la evaluación, el parcial. Ah, ya, listo. Gracias, profe. Ese es el parcial, sí, correcto. Bueno, eh, listo, no siendo más por el momento, si quieren, tómenle, por favor, si quieren, tómenle un pantallazo a lo que ya tienen de las notas. A mí me falta colocarle aquí los porcentajes, aquí arriba, pero eso lo hago hoy. Pero si quieren, tomen el pantallazo de las notas que van hasta el momento, porque pues todavía no está terminado hasta que ustedes mm, no suban lo que falta, porque es que como esto hay que socializar las notas con ustedes, entonces pueden tomar un pantallazo de lo que tenemos ya. Bueno, muy bien. Entonces,
Voy a explicar algunos temas del día de hoy, muy importantes. Tenemos por ahí pendiente Luis Fernando. Creo que me falta Diego Andrés Albarracín, ya llegó, creo que sí estaba por ahí, lo vi. No, sí está Diego Andrés, listo. Y ahora sí creo que los tengo a todos acá. Perfecto. Bueno, quería hablar un poquito de la norma IEEE 830. Hablamos de la ISO IEC 9126 para los requerimientos funcionales y no funcionales de un sistema. Entonces, los requerimientos funcionales decíamos que eran pues aquellos módulos que son elementales para el funcionamiento del sistema de información. Los requerimientos funcionales pues son los módulos de facturación, por ejemplo, un módulo de ventas, un módulo domiciliario, un módulo de inventario, un módulo de gestión de clientes, de gestión de proveedores, un módulo de gestión, por ejemplo, de agendamientos para citas médicas. Todo eso son requerimientos funcionales, ¿sí? El requerimiento funcional son aquellos subsistemas que pues son como la lógica básica del negocio. Yo pues tengo por acá creo que una plantillita en donde nos enseñan cómo hacer la documentación de esos requerimientos. Pero el problema es, me tocaría abrir creo que por acá, por otro lado, porque creo que eso lo tengo en una plataforma del SENA. Pero sí me gustaría explicarles un poco acerca de esa parte. Nosotros sabemos que siempre estamos modelando un sistema de información, pues lo hacemos a través de unas técnicas que ya existen que le llamamos de recolección de información. Es un proceso pues de la ingeniería del software o específicamente en una subingeniería que se llama la ingeniería de requerimientos. Este proceso pues también nosotros le conocemos como elicitación de requerimientos, o sea, levantamiento de información, en pocas palabras. Sí, creo que aquí tengo una plantillita y la voy a descargar de una vez. Y por otro lado, pues tenemos también un modelo no funcional en donde están los requerimientos no funcionales del sistema. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el modelo funcional y el modelo no funcional? Pues que en el modelo no funcional, por ejemplo, los requisitos son secundarios. ¿Qué requisitos pueden ser secundarios? Nosotros ya lo hemos dicho porque estuvimos estudiando esa ISO 9126, donde hablábamos que un software tenía que tener unos atributos de calidad, como era, por ejemplo, el rendimiento, los tiempos de respuesta, portabilidad, mantenibilidad, escalabilidad, integralidad, interoperabilidad, atractividad, usabilidad, que eran cuestiones ya de valor agregado para un sistema de información que nosotros estuviéramos diseñando, ¿sí? Entonces, sabemos ya pues, que el modelo funcional son aquellos requisitos de alta funcionalidad y que pues son aquellos módulos básicos o elementales para una aplicación. Y en sí, cuando uno está programando el software, uno está desarrollándolo, lo primero que le van a poner a hacer a usted como desarrollador, como implementador, es que por favor construya la aplicación con lo básico. No importa si al principio usted, digamos, el software esté, digamos, con aspectos de seguridad bien implementados o aspectos de escalabilidad, no, al principio lo que se busca
es que la aplicación haga lo básico, ¿sí? Y eso es lo que usted siempre lo van a poner a desarrollar primero, ¿sí? Ya después empieza usted a mirar la parte de maquetación, por ejemplo, la parte de presentación, si es un sitio web, etcétera, lo que le están pidiendo, pero eso ya hace parte del modelo no funcional. ¿Listo? Entonces, esa es la forma tradicional de trabajar cuando estamos, digamos, manufacturando la parte del software. Aquí tenemos cómo se documenta un requisito funcional. Entonces, se puede hacer a través de tablas, como pueden ver ahí. Por cada requisito funcional, pues hay una nomenclatura. RQF significa requerimiento funcional 1, por ejemplo. Y ese requisito funcional, pues, ¿cómo se documenta? Se dice, bueno, debe tener un nombre, y ese nombre del requerimiento, por ejemplo, puede ser validar el acceso al sistema. Luego viene una descripción y colocamos, por ejemplo, que la aplicación web brindará acceso a este integrando los datos. Y se explica pues que el usuario necesita un usuario y contraseña para poder ingresar. ¿Listo? Ahora pues tenemos unos usuarios. En esos usuarios decimos el administrador del conjunto, el residente y el guardia de seguridad, porque esto pues es un modelamiento para un sistema de conjunto cerrado, ¿sí? Y así sucesivamente por cada requisito funcional tendremos que ir tabulando esa información, como ustedes pueden ver ahí. Lo mismo pasa cuando son los requerimientos o especificaciones o requisitos de la parte no funcional. Entonces creamos unas tablas y en esas tablas colocamos cada uno de esos requerimientos. Si es un requerimiento no funcional, la nomenclatura ¿cuál es? RQNF y el número del requerimiento llevará un nombre y llevará pues una descripción del requerimiento. Aquí no podemos nosotros entrar en tantos detalles técnicos ni nada de eso. Aquí nosotros tenemos que hablar en términos muy generales porque estamos en fase de análisis, ¿sí? Estamos en fase de requerimientos. Por lo tanto, usted tiene que explicar las cosas de una manera muy genérica, ¿listo? Para evitar entonces, pues, este tipo de especificidades que de pronto no vienen al caso. ¿Quién diseña la documentación en fase de requerimiento, en fase de análisis, en fase de diseño? Eso lo documenta generalmente un analista de sistemas, porque ustedes van a tener ambos perfiles. Ustedes van a hacer, en lo que están estudiando como ingeniería, ustedes van a tener un perfil de analistas y un perfil de desarrolladores o programadores. Entonces, ya sabemos que el analista interviene en las primeras fases del ciclo de vida y que el programador interviene en la fase de desarrollo, ¿sí? Y en la fase de desarrollo, en la fase de desarrollo y pruebas es donde interviene. Sabemos que el ciclo de vida pues tiene varias fases, ¿no? Bueno, entonces vemos aquí que otro requerimiento funcional puede ser la conexión a internet, ¿ya? Entonces, ¿cómo debe ser esa conectividad para que funcione nuestro software de la manera óptima? Y pues tenemos también requisitos no funcionales, RQNF 003, que tienen que ver con las especificaciones mínimas del hardware y software para que pueda ejecutarse de manera adecuada en un sistema de ordenador. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, la computadora deberá tener 2 GB de RAM como mínimo, un sistema operativo Windows 7 o superior y un disco duro de 64 GB. Otro requisito no funcional puede ser la interfaz gráfica del programa, lo que hablábamos de la parte de la presentación, de la atractividad,
Aquí pues podemos hablar, bueno, de colores y fuentes que va a utilizar, digamos, la aplicación. Eso también puede ser concertado con el cliente y podemos decir, bueno, que él dirá, si tiene en la organización ya tienen algunas aplicaciones diseñadas, pues ellos nos podrán decir, continúen con el mismo estilo y los mismos colores que manejamos en las páginas web de la organización. Y pues eso ya sería aspecto ya de maquetación del sitio web o del software que estemos diseñando, pero pertenece a la no funcionalidad del sistema, ¿ya? Porque pues esos temas son secundarios cuando se diseña un software, ¿no? Entonces, de esa es la manera de poder documentar esto un analista de sistemas. Recordemos que la asignatura se llama arquitectura de software, ¿no? Y que para este arte, pues existe, digamos, un rol que es un señor que le decimos arquitecto. Entonces el arquitecto también tiene que tener conocimientos de analista y conocimientos de programador, conocimientos de consultor de software, pues tiene que saber de tecnologías. Entonces el arquitecto pues tiene un campo de acción mucho más grande dentro del ciclo de vida, porque él, a diferencia de lo que es el analista y el programador, él sí puede intervenir en la mayoría, perdón, de todas las etapas del ciclo de vida del software. No se les olvide pues leer también del ciclo de vida del software, ¿no? Creo que ya les he dicho que existe una norma ISO, la norma ISO 12207, la pueden investigar en internet, descargan el documento, porque allí les van a explicar todo lo que tiene que ver con ciclo de vida del software. ¿Listo? Ahí la dejo pues en el chat para que ustedes la investiguen. Bueno, eso por un lado. Esa es la forma pues de documentar un sistema. Si quieren yo les puedo regalar una plantillita de estas, pero pues no me acuerdo quién es el jefe aquí de la ficha, del grupo, perdón. Y yo se la envío se la puedo enviar por WhatsApp y él se la envía a ustedes pues para que tengan ahí ese ejemplo. César, creo que es el representante de arquitectura. O bueno, Julián es de sistemas operativos. No me acuerdo quién es el jefe acá de este grupo. A ver. Y si no me toca mirar aquí, muchachos, porque... Bueno, grupo de arquitectura de software. Entonces tenemos a Julián Gordillo. Sí, Julián es mi representante de grupo, pero entonces le voy a enviar a Julián esa plantilla. Eso sí, pues no la vayan a compartir con nadie más, ¿no? O sea, porque eso tiene derechos de autor. Entonces, exclusivamente la van a utilizar ustedes, ¿listo? Yo tengo mi grupo aquí de WhatsApp. A ver, vamos a ver si cargó o no cargó. Gordillo. Listo. Estamos mirando la plantilla esta. A ver. Y si no... Esta plantilla. Listo. Ahí le escribo Gordillo para que la comparta con sus compañeros. Listo, profe.
Esto es lo que acabo de explicar. Listo. Bueno, entonces, espero que hayan entendido qué es un requerimiento no funcional y de un requerimiento funcional y cómo se obtienen, ¿no? Que lo obtenemos a través de unas técnicas de recolección de información que son las encuestas, las entrevistas, etcétera. Bueno, vamos pues ahora sí a hablar de la norma IEEE 830. En internet pues hay muchos documentos que hablan de esa norma. Siempre tratemos de buscarla en PDF. Hay unos documentos muy buenos. Voy a mirar cuántas páginas tienen, porque hay unas que están muy completas. Por ejemplo, esta tiene, bueno, 9 páginas. Está un poco como reducida. Busquemos otro documento a ver. Esta está como un poquito más completa, tiene 19 páginas, pero está bueno el documento. Entonces voy a descargar este documento y también se lo voy a enviar a Gordillo ahí. Se lo voy a enviar de una vez. Norma IEEE 830, sin embargo, vamos a ver si lo puedo subir también a la plataforma, aunque allá en la plataforma hay un documento de la IEEE 830, pero está muy simple. Entonces, se lo voy a cargar aquí. Listo, ahí le dejo la IEEE 830 para que le peguen una leidita. Él le comparte a los compañeros. Listo, ahí le envía a Gordillo. Bueno, vamos a discutirla un poquito. Pues esta norma básicamente es del año 2001. Pues parece que es del 2001, pero pues es como la fecha en que escriben el documento, pero la norma, pues no sé precisamente de qué año. Pero bueno, aquí tenemos lo siguiente. Esa norma nos habla a nosotros de qué es una ERS, que es la especificación de requerimientos de software. En inglés se dice SRS. Eso en inglés sería Software Requirement System, algo así. O SRS, Software Requirement Specification, algo así. Bueno, aquí tenemos características de una buena RS. La RS, para que me entiendan, la elabora el analista de sistemas en fase de requerimientos. Eso es un informe de requerimientos. Y ahí va incluido lo que es la parte de requisitos funcionales y no funcionales. Y nos dice pues que un requerimiento o un requisito debe ser corregible, debe evitar la ambigüedad, que debe de ser completo el requerimiento, que debe ser verificable, que debe ser consistente y que debe poderse clasificar, que debe ser modificable el requerimiento, que debe ser explorable. Y bueno, entonces ya pues vamos a entrar un poquito en más detalle.
de lo que dice la norma. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la norma? En lo que refiere a la ERS, al informe de requerimientos, pues que debe ayudar a los clientes a describir claramente lo que se desea obtener mediante un determinado software, ¿no? Que también la RS debe ayudar a los desarrolladores a entender qué quiere exactamente ese cliente, ¿sí? Y eso es muy importante, porque en el proyecto pues van a haber unos alcances, y en los alcances que debe redactarse en un documento oficial del proyecto, se debe de estipular qué se le va a entregar al cliente y qué no, ¿sí? Esos son los alcances. Esa información debe quedar clara desde el principio. No podemos llegar a fase de desarrollo, por ejemplo, y tener todavía dudas de lo que el requerimiento, de lo que un cliente está pidiendo, ¿ya? Ahora, la especificación de requerimientos ERS debe servir como base para desarrollo de estándares de ERS particulares para cada organización. Entonces, cada organización creará sus propios estándares y ese documento quedará allí y podrá ser reutilizable en futuros proyectos, ¿ya? Cada ERS que se diseña, pues debe estar, digamos, muy especializada de acuerdo a la naturaleza del proyecto que se esté, digamos, llevando a cabo. Aquí nos hablan, pues, de las características de una buena ERS de este informe, y es que debe de ser correcta la ERS, debe reflejar realmente lo que ese cliente necesita. Aquí tenemos, digamos, la parte de la ambigüedad, y es que, ¿qué es ambigüedad? Algunos de pronto algo ambiguo lo toman como algo dudoso, pero no, algo ambiguo es algo que está, digamos, sujeto a diferentes puntos de vista o a diferentes puntos de interpretación. Por lo tanto, la RS, especificación de requisitos de software, debe ser no ambigua, debe de ser concisa, debe de ser concreta en cuanto a lo que se pretende. ¿Listo? ¿Por qué tantos cuidados? Porque, digamos, si usted es el analista de sistemas, usted tiene que levantar requerimientos, pues eso tiene que quedar muy bien construido, muy bien elaborado, porque es que de ese trabajo que hace el analista va a depender el trabajo de muchas otras personas o de muchos equipos de trabajo de desarrollo de software. Entonces, eso es como el que elabora los planos de una casa, de un edificio. Ese arquitecto tiene que, con base a unos recursos, tendrá que establecer muy precisamente cuáles son aquellos requerimientos, cuáles son aquellas necesidades, ¿ya? Y dejarlo muy claro y dejarlo documentado, porque no puede pasar un requerimiento falso y que ese requerimiento falso se filtre y llegue hasta los equipos de desarrollo, a los equipos ejecutores del proyecto, y tener que estar haciendo, digamos, un componente de software o algo así que en realidad el cliente no ha solicitado, o un requerimiento que esté mal formulado. ¿Listo? Entonces, evitar la ambigüedad en la elaboración, en la redacción de ese documento. La completitud de la RS. Entonces, ese informe debe ser muy completo, que debe incluir todos los requisitos que sean altamente significativos para el software, y debe existir una definición de respuestas a todas las posibles entradas, tanto sean válidas como no sean válidas, en todas las posibles situaciones o escenarios. Debe de cumplir con un estándar utilizado.
¿Por qué? Porque es que toda empresa de software, toda factoría, como lo quieran llamar, programadora, etcétera, tiene unos estándares, tiene unas convenciones, tiene unas nomenclaturas, unas formas de trabajo o unos estándares de documentación, si lo queremos llamar así. Y cada uno de los equipos de trabajo de desarrollo pues tendrá que ceñirse a lo que está allí como estándar para esos grupos de trabajo, ¿ya? Entonces, ustedes van a ver que en cada empresa de software, ellos tendrán, digamos, unas técnicas y ciertos cuidados a la hora de efectuar ciertas tareas y que todo el equipo debe entender cuáles son esas reglas, tanto para documentar el sistema como para codificarlo, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos todo lo que son la parte de figuras, tablas, diagramas que pueda tener esa documentación que debe estar deben estar correctamente etiquetadas o rotuladas, debe estar bajo los estándares que maneja los equipos de trabajo. El documento de la ARS, nos dice la IEEE 830, que debe ser verificable, ¿sí? Que si existe algún proceso, este debe de no ser excesivamente costoso por el cual una persona o una máquina pueda chequear que el software satisface con dicho requerimiento. En lo no verificable podemos afirmar que el producto pues debería de funcionar bien, ¿no? El producto debería tener una interfaz de usuario. Y en la parte de la verificabilidad, pues el producto tendrá una salida que se suministra dentro de los 20 segundos siguientes al evento producido, en el cual el 60% de las veces y en los 30 segundos siguientes digamos, tendrá un 100% de esa ejecución. Bueno, esto es un requerimiento que tiene que ver con los tiempos de respuesta de la aplicación, ¿sí? ¿Cuánto tarda el sistema en, por ejemplo, ejecutar una consulta a la base de datos? Se dice que una consulta a la base de datos no debe de pasar de 4.500 milisegundos, es decir, menos de 5 segundos. Si el sistema se demora más en ir y consultar, por ejemplo, un archivo de clientes de la base de datos o un archivo maestro de la base de datos, no debe tardar o superar ese límite de tiempo. Si estamos por encima, pues quiere decir que el sistema requiere de algunas mejoras, de algunas optimizaciones. ¿Y cómo lo podemos verificar? Pues ejecutando una consulta a la base de datos. Entonces, todo requerimiento debe ser verificable. Hablamos también, perdón, del tema de la consistencia. Entonces, ¿qué es algo consistente? A ver, que los requisitos que se describen sean reales, ¿no? O sea, que sea un requerimiento real. Eso es algo consistente, ¿ya? Las características digamos, de consistencia deben de establecer que todas las luces son verdes y que el requerimiento pues cumple con lo que pide, digamos, este tipo de sistema o aplicación. Y que está reflejado en objetos reales del sistema el requerimiento, está basado en entidades reales del sistema. Eso es algo consistente, ¿ya? No es algo que usted defina y que esté, digamos, en el limbo y que cuando vayamos a la práctica, entonces veamos que realmente no era un requerimiento que no era significativo, que no pertenecía al requerimiento a la parte operativa u operacional y que tengamos entonces que hacer cambios
en etapas tardías del desarrollo de ese producto software. Ahora aquí tenemos pues que esa parte de conflicto, dice, conflicto lógico temporal entre dos acciones determinadas. Dice, se llega a un punto en el que dos acciones serían perfectamente válidas, sumar o multiplicar, ¿sí? Bueno, entonces eso es el tema de consistencia, ¿ya? Los requerimientos deben de ser clasificables, ¿sí? Dice que no todos los requisitos tienen el mismo nivel de prioridad o de importancia, ¿sí? Entonces, una capacidad que debemos de tener nosotros como ingenieros de sistemas es la priorización, ¿no? Poder saber cuáles requerimientos son superiores a otros y poderlos ubicar dentro de una jerarquía de requerimientos. ¿Y cómo los podemos clasificar? De acuerdo a su nivel de importancia, que pueden ser esenciales, condicionales u opcionales. Si nos hablan de la parte de condicionalidad, pues estamos hablando de la parte restrictiva del sistema, las restricciones o condicionamientos que pueda tener ese sistema, ¿ya? Entonces, como es un sistema de información, pues está supeditado a un conjunto de reglas de negocio que nosotros debemos de conocer muy bien, porque se supone que hicimos un levantamiento de información en la etapa de requerimientos y que debemos de saber cuáles son las posibles restricciones del sistema, cuáles van a ser sus limitaciones, ¿sí? Sobre qué parámetros va a operar ese sistema, ¿ya? Y tenemos que hablar también de la estabilidad. En cuanto a estabilidad, hablamos de qué cambios pueden afectar al requisito, ¿sí? Pues un requisito debe ser estable, ¿ya? No debe ser, digamos, tan volátil o tan versátil, aunque pues sí hay sistemas, por ejemplo, como las bolsas de valores o las aplicaciones gubernamentales que están supeditadas también o están restringidas por lineamientos institucionales o de carácter jurídico, de carácter legal, y cada año pues se van renovando las normas, las leyes, los estatutos, y que pues hay software para el Estado, para el gobierno, que anualmente puede estar cambiando los requerimientos. Entonces vemos un alto nivel de cambiabilidad en este tipo de aplicaciones, pero sin embargo, así el requerimiento tenga niveles altos de volatilidad, debemos pues de controlar ese requerimiento para que la aplicación sea estable, ¿sí? A nivel de modificabilidad, pues debemos saber que el requerimiento en un momento dado puede cambiar, ¿sí? Lo que estamos diciendo, que hay aplicaciones, por ejemplo, han visto que hoy en día hay hasta, digamos, el tema de lo que son bolsas de valores y sistemas para inversión que requieren que los requerimientos cambien debido a políticas estatales y cosas así. Entonces, todo esto debemos de saber modelarlo en el sistema y que para que podamos manejar requerimientos cambiantes, pues debemos tener conocimiento de lo que son las metodologías ágiles de desarrollo que hemos venido hablando, lo que es el Scrum, la programación extrema, lo que es la metodología Kanban, por ejemplo, Scrumban, metodología espiral de Barry Bowen, metodología del proceso unificado, proceso RUP, entre muchas más que hemos hablado, método RAT, todas son metodologías ágiles, las cuales nos plantean que es mucho más sencillo hacer un cambio de requerimientos si estamos trabajando bajo estos tipos de metodologías de desarrollo o enfoques, ¿ya? Diferente a si tú estás trabajando con un sistema o con una metodología en cascada, que es la más antigua y que sabemos que bajo un método en cascada
y no podemos hacer este tipo de cambios de manera brusca mientras se está trabajando en las etapas de desarrollo. Decíamos, el método en cascada es un poco ortodoxo porque en proyectos grandes, hasta que yo no termine las 5 fases, no me puedo devolver a la fase de requerimientos y hacer un cambio al sistema, cambiar la documentación y por ende cambiar pues todo lo que es la parte, digamos, de la programación del sistema, que un cambio de requerimiento implica un cambio o tiene un impacto a nivel de todas las fases del proyecto software, ¿no? Bueno, hablamos también de la trazabilidad o explorabilidad, ¿sí? Entonces nos dice que la RS pues debe ser explorable, que nos debe permitir ir hacia atrás para poder, digamos, luego hacer un cambio, como decimos, que sea rastreable, que podamos ir hacia atrás o hacia adelante en ese diseño del sistema, ¿ya? Poder desglosar esos requisitos y poder ir hacia atrás o hacia adelante como se desee en el ciclo de vida, ¿ya? Recuerden que el ciclo de vida no es solo aplicable a los productos de software, ¿no? El ciclo de vida también es aplicable a otros campos del conocimiento, de la ingeniería. Todo proyecto deberá aplicar su ciclo de vida sin importar su naturalidad, ¿no? Sin importar la arquitectura de ese proyecto, ¿ya? Bueno, nos habla pues de que, digamos, que el requerimiento debe ser utilizable o usable durante todas las tareas de mantenimiento y de uso, que se deben de tener en cuenta también todas las necesidades de mantenimiento. ¿Listo? Aquí pues hay un esquema y muy interesante de cómo elaborar el esqueleto o la estructura de ese informe bajo IEEE 830. Esta tenemos que es la versión 1998 de la norma, que pues, ustedes saben que la norma es actualizada constantemente por un comité internacional de expertos. Entonces esta es la de 1998 y nos plantean una estructura de documento como la que pueden ver ahí. Sin embargo, pues les digo que IEEE 830, pues para la parte de aprendizaje, la parte académica es muy buena, pero ya existe por ahí otra norma que la reemplaza. Y está actualizada, no sé si es la 29.000, por ahí me nombraban esa, pero ya pues cambió, digamos, lo que fue la parte de la numeración, pero igual seguirá conservando la base de la norma, que es esto que estamos viendo. Bueno, nos dice que el documento de la RS debe tener en la introducción, pues ya está dividida en apartados. La RS en la introducción tendrá que hablar del propósito de ese proyecto, de lo que es el ámbito del sistema, o sea, para qué sector de la industria está diseñado, para qué sector productivo, etcétera. Toda la parte de definición, acrónimos y abreviaturas, la parte de referencias y la parte de visión general del documento. En la parte de descripción general tenemos que hablar de las perspectivas del producto, las funciones de ese producto, o en pocas palabras, de la funcionalidad del producto, las características que deben de tener los usuarios que van a utilizar ese software, toda la parte de restricciones del sistema, suposiciones y dependencias que pueda tener el proyecto y requisitos para el futuro. En cuanto a requisitos específicos, pues hablamos de todo lo que son interfaces externas que pueda tener nuestro sistema. Te diseña un sistema de información, pero pues es muy posible que ese sistema de información opere, o sea, interoperable con otros sistemas que tenga la compañía, o si la base de datos de ese sistema va a conectar con bases de datos de otras entidades, de otros organismos, pues entonces se habla del principio de interfaz externa. Y también pues tenemos que hablar del tema de las funciones,
el tema de requisitos de rendimiento, restricciones de diseño del sistema, atributos del sistema y otros requisitos adicionales. Finalmente, tenemos aquí lo que son los apéndices del documento o los anexos y un índice por el cual el lector pueda navegar a través de la RS de manera mucho más fácil. Y bueno, entonces hablamos aquí pues de cada una de esas, digamos, secciones o apartados que tendrá el documento. Aquí ya lo explican con más detalle. Qué debe de ir en la introducción, qué debemos de poner en el propósito, en el ámbito del sistema, etcétera. Ahí está explicado muy paso a paso qué debemos de colocar en cada una de las partes del documento del cual estamos hablando. Bien, muchachos, pues esto es IEEE 830. Muy interesante el documento, deben de estudiarlo, de leerlo, porque ustedes son pues ingenieros de software o van a hacerlo. Y todo lo que nosotros hagamos en ingeniería del software, en cada una de las fases, nosotros generalmente siempre aplicamos esta normatividad ISO, normatividad IEEE, ANSI, muchos tipos de normatividades tenemos que aplicar para poder garantizar que un software sea, digamos, altamente estructurado y que cumpla con las mejores prácticas que plantea, por ejemplo, la ISO o la IEEE. Los expertos a nivel mundial nos enseñan cómo estructurar un proyecto, cómo evitar que un proyecto se venga abajo por falta de información, por falta, digamos, de estrategia y de metodología, y por lo tanto ustedes deben de conocerlas, porque en las casas de software siempre se pide que se apliquen estos estándares y que el proyecto tenga una alta estructuración en cada una de las fases y asimismo no solo el producto software, sino los procesos software también. Bueno, esta parte pues creo que les ha quedado clara y ya pues les he enviado con su compañero Gordillo, les he enviado el documento para que lo lean pues más detalladamente. Bueno, muchachos, entonces, semana 7, ¿qué más nos trae? O sea, ustedes deben de ir descargando todo lo que está en esa plataforma, deben de descargarlo, de desglosar toda esa información, estar leyendo constantemente, pues yo les digo que uno aprende leyendo, ¿sí? Tienen que ser muy autodidactas de ahora en adelante en su ingeniería para que puedan fundamentarse, porque nosotros lo que llevamos pues, es un proceso de formación con ustedes y estamos creándole unas bases a ustedes, creándole los cimientos a ustedes como ingenieros para que ustedes tengan muchas herramientas de pensamiento con las cuales ustedes puedan en un futuro entonces llevar a cabo cualquier tipo de actividad que tenga que ver con su ingeniería. Pero tenemos que leer, tenemos que comer libros, tenemos que, en ingeniería de software, hay muchos libros que podemos utilizar y que nos van a enseñar cómo es esta profesión, que es el diseño y la programación de un software, ¿ya? De una plataforma, inclusive las plataformas de alto nivel. Entonces, imagínense que ustedes son ya arquitectos de software y que ustedes pueden ir a un negocio, a una empresa y ya tener claro cuál es el rol de un arquitecto, ¿ya? El arquitecto es una persona que puede saber más que el mismo analista de sistemas y más que el mismo programador, porque el analista es muy específico en la parte de diseño y el programador es muy específico en la parte de implementación del software, pero el arquitecto pues no necesariamente tiene que ser un experto en programación o en análisis UML,
El arquitecto tiene que saber de todo, es como el torero, mejor dicho. O sea, él participa desde la fase de requerimientos del ciclo de vida hasta la fase de implantación del sistema. Es la persona que tiene el conocimiento más global o más holístico, ¿ya? Y pues él es el que constituye la estructura de todas las estructuras, ¿no? Él arma una estructura muy general del sistema. Dice, bueno, vamos a trabajar con estilos arquitectónicos, con patrones arquitectónicos. El género arquitectónico de nuestra aplicación es este. Nuestro sistema va a estar montado sobre una arquitectura cliente-servidor. Vamos a utilizar un repositorio de base de datos centralizado, que es un estilo de arquitectura. Vamos a utilizar, por ejemplo, tuberías y filtros a nivel, digamos, de lo que es la entrada y salida de cada módulo. Vamos a utilizar patrones de arquitectura en muchos niveles. Una parte del conocimiento que él tiene es los patrones de diseño, que pues esto ya es programación de software, pero que se debe de hacer en fase de diseño, y plantea unos patrones de diseño según la metodología Gain&Four, quienes son los creadores de estos patrones de diseño. Entonces, muchos pensaban que hacer arquitectura de software era diseñar un patrón de diseño. No, el patrón de diseño está muy ligado a la parte de la programación, ¿ya? Es un tema muy específico. Y inclusive hay arquitectos que en una organización hoy en día no entienden muy bien cuál es su rol. Entonces, el rol de él está por encima de esas especificidades que pueda tener una fase, porque él tiene que cubrir la mayoría del ciclo de vida del software, ¿ya? El conocimiento que tienen es bastante grande. Inclusive en algunos libros pueden decir que el arquitecto de software es un agente de cambio, ¿sí? Una persona que sabe mucho de tecnologías y con un alto nivel de responsabilidad, porque pues en una organización de software pues no solamente va a haber un arquitecto, puede que hayan 2 o 3 que sean los que modelen la arquitectura de alto nivel del sistema, ¿ya? Y de ese trabajo que él lidera, pues tendrán que aferrarse a él, pues todos los demás equipos de trabajo. Pero si algo queda mal, ¿de quién es la culpa? Del arquitecto. Entonces es una responsabilidad bastante grande. Es como el arquitecto o el ingeniero civil, cuando están haciendo, digamos, un rascacielos, pues todos los que van a elaborar ese rascacielos dependen de su diseño, del diseño que ellos hagan. Si el rascacielos queda mal y se viene abajo, ¿de quién es la máxima responsabilidad? Pues de ellos. Entonces, pues esos son uno de los roles de mayor grado de responsabilidad que puede haber en la parte del desarrollo de aplicaciones, ¿ya? Él también determina, bueno, nuestra aplicación en qué va a estar basada, en microservicios, ¿sí? Entonces, hoy en día existe algo que llama DevOps, microservicios, ese tema. Y bueno, la aplicación está basada en servicios web. Las aplicaciones consumen los web services a través de Internet, se conectan a bases de datos exteriorizadas que están, digamos, en otro nivel, en otro negocio. Él tendrá que tener esa alta capacidad para decir qué es lo mejor para esa arquitectura escogida. Tendrá que decir con su equipo de arquitectos, bueno, vamos a trabajar bajo qué paradigma de programación, vamos a utilizar programación orientada a objetos, o vamos a utilizar programación orientada a aspectos, o vamos a utilizar programación estructurada. ¿Qué es lo mejor para este tipo de sistema? ¿Ya? Porque recuerden que hay muchos tipos de proyectos en la parte de ingeniería de software. Hay diferentes arquitecturas, diferentes naturalidades de proyecto, y que cada proyecto pues tendrá un cúmulo de tecnologías que permitirán que esto funcione en el mejor de los niveles, ¿cierto? Y que tendrá que tener esa capacidad de decisión para poder decir esto sí o esto no, ¿ya? Entonces,
Aparte de eso, tiene que ser un gran ser humano, porque tiene que tener excelentes relaciones interpersonales, hemos hablado ya mucho de su rol, tener capacidad para resolver conflictos a nivel de grupos. Entonces, también entra el componente humano que debe tener esta persona para poder, digamos, llevar a cabo su labor, su función. Bueno, entonces hemos visto que pues este tema es bastante interesante y ya pues adentrándonos un poquito más a la semana 7, vemos que nos empiezan a hablar de lo que es la lógica del negocio o la capa de negocios y que cómo puede estar estructurada esa capa de negocios. Entonces, si vamos a trabajar con arquitectura no intrusiva, ¿cierto? O sea, el tema de intrusión. Arquitectura no intrusiva, pues se entiende que es un sistema que no va a ser vulnerable por atacantes, por intrusos, por hackers, por gente que pueda vulnerar o dañar el sistema, ¿cierto? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, va a implementar algunas medidas, va, digamos, a montar firewalls en la red, va a montar sistemas de detección de intrusos, va a montar un proxy, un servidor proxy, por ejemplo, va digamos, a establecer algunos mecanismos de seguridad para esa arquitectura. Entonces, y en arquitectura no intrusiva, ¿qué tecnologías podemos utilizar? Asimismo, tenemos el diseño conducido según el dominio de la aplicación, ¿sí? Entonces, de acuerdo al dominio en el cual estemos trabajando, pues asimismo tendremos que ir haciendo ese diseño. Si vamos a manejar script de transacciones, por ejemplo, entonces aquí entra ya todo lo que es el procesamiento por lotes o en batch. Entonces, bueno, ¿cómo va a ser, digamos, esa parte? ¿Cómo se van a programar esos scripts para todo lo que es la parte operacional del sistema? El sistema de la base de datos va a manejar todo el tema de scripting y pues debe conocer de muchas tecnologías y que estén vigentes y que puedan ser aplicables a un proyecto. Todo lo que es el tema de workflows o flujos de trabajo. Ustedes saben que Microsoft, por ejemplo, permite a través de su librería de clases y todo lo que maneja allí Microsoft en su sistema visualstudio.net, nos permite crear aplicaciones de flujo de trabajo, ¿cierto? Toda la parte de aspectos y declaratividad es el tema de la unidad 7, ¿sí? El objetivo del tema es reconocer la importancia de estos elementos propios de la organización que hacen parte de la capa de negocios o de la lógica del negocio, implementando lo propio del planteamiento de un proyecto. Eso es el tema, ¿ya? Nos hablan aquí de un patrón muy importante, ya vamos a acabar, chicos, y es, digamos, lo que es el patrón MVC, el modelo vista controlador, que es una arquitectura de 3 niveles o de 3 capas que se está utilizando mucho hoy en día en las digamos, empresas dedicadas al sector del software. Y ese modelo vista controlador pues habla de 3 capas. El modelo, que viene siendo pues lo que es la base de datos, o los objetos, si estamos trabajando con el enfoque de orientación a objetos, los objetos que hacen parte del modelo, la vista, que vienen siendo, digamos, las interfaces gráficas de usuario, generalmente, digamos, en una página web, en un sitio web tenemos varias páginas web y a eso es lo que se le conoce como una vista. Entonces, las páginas web o las interfaces gráficas que pueda tener esa aplicación es la misma capa de presentación del sistema y la vista conecta con el modelo, que es una capa del software, un componente de software que va a permitir interactuar con un sistema de base de datos relacional o no relacional, ¿ya? Tenemos la capa del controlador. Entonces el controlador es aquella capa de software que nos va a permitir conectar al sistema de base de datos o a nuestro repositorio de datos
Entonces, esa es la arquitectura MVC, ¿ya? Podemos mirar, pues también ejemplos aquí en internet del patrón MVC, el modelo vista controlador, que es uno de los más utilizados hoy en día. Entonces, aquí pues tenemos cómo es la comunicación en este sistema. Entonces tenemos Model View and Controller, modelo, vista y controlador. Entonces el modelo define la estructura de una serie de objetos que van a conectar, ya sea a través de programación Java o a través de programación PHP o Python o programación .NET. Son unos objetos que van a conectar con las vistas, que vienen siendo o las páginas web o las ventanas que pueda tener una aplicación, pero que tanto el componente llamado modelo y el componente llamado vista requieren de una capa controladora que puede ser una serie de librerías o archivos que proporciona un tercero a través de internet y que nos va a permitir conectar la base de datos con la capa de presentación, con las vistas que pueda tener nuestro sistema. Esa es arquitectura a 3 niveles, pero pues también les digo que el patrón MVC no es la única. Por ahí hay varios patrones de arquitectura que podemos utilizar. Les digo también que pues una aplicación no solamente tenga que ser de 3 niveles, ¿no? Hay aplicaciones de N niveles, puede ser de 4, de 5 niveles, pero si usted agrega una capa más al sistema, pues esa capa va a encerrar cierta funcionalidad o ciertos aspectos del sistema. Lo que tratamos nosotros es de diseñar arquitectura basada en componentes, ¿sí? Entonces, y que cada capa del sistema se encargue de una tarea específica y que como programadores nosotros debemos de proporcionar una API en cada una de esas capas, ¿ya? ¿Qué es la API? La API es una interfaz de programación de aplicaciones, ¿sí? Son una serie de funcionalidades a nivel del código. Es una librería o es una interfaz de servicios que yo tengo que proporcionar al sistema para que puedan otros programadores aprovechar las virtudes que tenga esa capa. Si usted es programador de sistemas operativos, vimos por allá el tema de géneros arquitectónicos. Si usted es programador de sistemas operativos, si usted trabaja con una fundación, por ejemplo, para digamos, crear sistemas Linux, y usted está, digamos, es partícipe de alguna comunidad de hackers y trabaja en desarrollo de sistemas operativos, pues usted sabe que un sistema operativo está construido en capas o niveles, ¿cierto? Y que en cada capa el sistema, ese componente, realizará una tarea específica, pero que como programador, ¿cómo hacen los de afuera para aprovechar las bondades que tiene la capa? Pues proporcionando una serie de funciones a nivel de programación que puedan ser invocables a través de procesos de retrollamada, RPC, por allá también lo llamamos un día, ¿sí? Que es llamada de procedimientos remotos a la capa, y que usted como programador tiene que ser experto para que dejar una librería y unas funciones de código que puedan ser invocables desde el exterior de la capa. Y eso es lo que llamamos una API, ¿sí? Y una interfaz de programación de aplicaciones. Cada capa tendrá su API, ¿ya? Entonces, cuando somos programadores del sistema operativo, por ejemplo, entonces tenemos que saber eso, de que se maneja, por ejemplo, en aplicación el tema de middleware, que son capas intermedias de software que desempeñan alguna tarea a nivel de funcionalidad. Entonces, el modelo vista controlador es algo que ustedes van a ver mucho tiempo durante el desarrollo de software. Es uno de los más ampliamente utilizados. Yo les digo que pues acá en la capa de la vista, usted puede utilizar tecnologías de servidor como Java, como PHP, como Python, como Groovy, como Ruby, como Perl, como .NET, como C#, como Visual Basic. Usted puede construir esta parte.
Aquí en la parte de la vista entra el tema de maquetación, por ejemplo, web, el tema de Bootstrap, el tema de JavaScript, el tema de jQuery, el tema de Angular, el tema, digamos, de React, que son muchos frameworks que se utilizan hoy en día, librerías. Cuando hablamos de un framework, pues son librerías de código que permiten construir todo lo que es la interfaz gráfica de una aplicación. Y a nivel del modelo, pues entra en unas tecnologías tecnologías de backend. Ustedes saben que existe el backend y el frontend en el desarrollo enfocado a arquitecturas cliente-servidor. Entonces en el modelo tú puedes aplicar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con tecnología de Oracle o tecnología de Microsoft SQL Server, o el tema de PostgreSQL, que es motores relacionales gratuitos o free a través de internet, el tema del MySQL, Workbench, MariaDB, etcétera, Firebear. Bueno, hay muchos motores de bases de datos que les van a servir en esta parte, en el tema de las bases de datos relacionales, pero también está hoy en día el tema de las bases de datos no relacionales o el no SQL, entonces MongoDB, etcétera. Hay muchos motores de base de datos que yo puedo utilizar acá, pero que aquí tengo que hacer, digamos, empalme entre algún sistema, algún lenguaje de programación Java o PHP para poder modelar los objetos que van a conectar con el modelo, con la base de datos. Y a nivel del controlador, pues eso sí ya depende del modelo también, porque si usted está trabajando con tecnología Java, ¿cómo va a conectar con la base de datos? Pues a través de unos drivers o controladores que le va a proporcionar, por ejemplo, le va a proporcionar el fabricante de Java, que es el JDBC. Entonces, JDBC es conectividad de base de datos Java, pero si usted está montando su arquitectura o está casado con tecnologías de Microsoft, pues entonces aquí en la capa controladora usted ya no va a utilizar las librerías JDBC que utiliza para Java. Ya usted va a utilizar el ODBC, y el ODBC es controlador de base de datos abiertas. Es especialmente diseñado para Java, para ambientes Microsoft, y conectar pues esa capa de presentación con ese modelo. Listo, muchachos, yo los demoré un poquito hoy, pero pues ese es el tema de esta semana. Espero que pues les haya gustado bastante y pues no sé si tengan alguna pregunta que hacer. Espero pues que el día de hoy les dejé abierta pues esas actividades para que las terminen de subir, y ya en el transcurso de esta semana ya estaré publicando en Génesis las calificaciones de ustedes. A ver, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo más en lo cual pues les pueda colaborar? No, señor, profe, por mi parte no. Bueno, gracias Diego por su participación. Por aquí pues hay una actividad de la semana 7. Esta tarea de la semana 7 pueden irla mirando. De pronto ya la vamos a explorar un poquito el miércoles, perdón, que es nuestra próxima sesión. Para que entonces vayan mirando qué hay en esa semana 7. Listo, chicos, entonces los dejo para que vayan y se tomen su desayuno, que pronto tienen ahorita sesión también. Si necesitan asesoría, no olviden que aquí en la pestaña de la presentación, ahí está, digamos, el link. Nos toca los miércoles, ¿no? Miércoles de 5 a 6, ahí está el enlace para que los que necesiten asesoría con las actividades, con las tareas, me pregunten allí, ¿no? Utilicen ese recurso, ¿no? Hay algunos que dicen que no entendieron la actividad, por ejemplo, la de parametrización de software, que no la habían entendido bien. Pues hombre, ahí debieron haberme dicho, profe, ¿será que nos puede regalar 10 minuticos el día miércoles para hacerle una pregunta? Y yo con mucho gusto les había colaborado. Pero entonces no dejen pasar esta alternativa, porque precisamente los espacios de tutoría son para eso, para que cuando tengan dudas en las actividades,
por favor me lo hagan saber con su representante de grupo y programamos entonces la sesión para que se conecten. Una tutoría no demora más de 10 minutos, 15 minutos. Se entran, preguntan y listo. Pero sí nos toca utilizar esa opción cuando sea conveniente. Listo, muchachos. No era más por el día de hoy. Entonces, desearles un buen día. Que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Listo, chicos, que estén muy bien. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego. Profe. Ok, muchachos.